El otro problema que se da con el caso de la selva, bueno, aunque no es tanto un problema, creo que ya es una posibilidad, que es el caso del camino del Peavirú. Ustedes saben que con el mapa clásico de lo que es la expansión del Tahuantinsuyo hay una serie de elementos que siempre se han preguntado, no sé si es que los incas habían, a qué profundidad de la selva habían llegado, ¿no? Este, hay un libro que saca Juan Carlos Vilcapoma, Juan Carlos José Carlos, siempre me voy con su nombre. Pero es el historiador Vilcapoma que saca acerca de la ruta inca hacia el Atlántico, ¿no? Y eso nos da una noticia interesante, bien interesante, que de que los incas sí llegaron a la selva, ¿no? Prueba de eso es el famoso camino que se va y se interna hasta el Peavirú. La hipótesis del libro es bien interesante porque te plantea que han podido llegar hasta el Atlántico. O sea, esa sería una locura, una bestialidad. Sería chévere, sería chévere. No sé si habrá más. Bueno, es que también es más complicado encontrar cosas en la selva, pues, porque está las continuas inundaciones, la humedad, la espesura. Es difícil de poder hacer arqueología ahí hasta donde tengo entendido, a diferencia de la sierra que sí es quizá las condiciones un poco más chéveres, más propicias para este tipo de cosas. Y en tercer lugar está el caso de la evangelización. A ver, me acuerdo cuando estábamos chambeando con el proyecto Ninakami, nos estamos haciendo nuestras chambitas ahí. En algún momento creo que conversamos acerca de la posibilidad. Bueno, esto sí lo hemos hablado en el podcast, ¿ya? Así que no es, en el podcast que tuvimos ahí una vez. No es algo que sea privado. Pero cuando hablamos acerca de los mitos y leyendas de la selva, tú notas un nivel de evangelización mucho más fuerte, creo yo, que en el caso de la sierra. ¿Por qué? Porque los relatos de la selva, vamos a decir los mitos y leyendas de la selva, son mitos en algunos casos muy reencauchados a partir de los mitos bíblicos. O sea, el tema de Sodoma y Gomorra, el tema de la creación, el tema, bueno, del retorno de un Salvador, etcétera, ¿no? Luchito, vete, amigo, vete, tranquilo, no te vamos a extrañar, vete. Creído que mostrar bibliografía, consultar con profesionales, ese es el creído, idiota. Pero hasta donde estaba leyendo, bacán. O sea, sí tenían mucha influencia. Mucha influencia. Lo que pasa es que acá hay un montón de gente que es bien wannabe. Que es como que, puta, no, huevón, que tienes que creer que la concha es su madre, ¿no? Que no seas aguafiestas, ¿no? Oh. Papelito, manda. Bibliografía, manda. Opinión de profesional, manda. Eso es lo que manda, ¿no? Yo creo, yo he soñado, yo siento, yo soy especial, tengo intuición. No. Al menos ese no es la temática del canal. Acá partimos desde el punto de que acá todos somos mortales, todos estamos ahí a merced de la materia y que cuando sucede algo fantástico, pues se reporta y depende de uno si es que le da a creer, si es que le da credibilidad o no. Bueno, el chongo es que cuando sucede esto del problema de la evangelización, bueno, no sé si problema ya, pero cuando sucede la situación de la evangelización, hay muchos mitos de la selva que se terminan mezclando con lo que son la tradición cristiana. La tradición cristiana tiene mucho peso ahí. Entonces, cuando nosotros me acuerdo que queríamos ver algunos temas de la selva con el equipo Ninakami, había problemas. Los grandes problemas eran, por ejemplo, el caso de que algunos de estos mitos eran muy como que medio infantilitos, ¿ya? Medio infantilito, como que no sé cómo expresarlo. Como si fueran historias bíblicas intentándose de contar para niños. Esto tendría algún tipo de sentido, porque se supone que una de las concepciones del europeo hacia el indígena era justamente el hecho de considerarlos como niños. De hecho, el racismo del positivismo del siglo XIX tenía también ese objetivo, ¿no? Considerar a los indígenas como bárbaros que tenían una actitud infantil. Entonces había que darles civilización de acuerdo a su situación. Quizá por ahí tendría algún sentido esas cosas. Quizá, por ahí probablemente.
Que dice, buenos días, Uncle Marlin, buenos días. Dice, ¿ya se reveló la receta de biribiri? No, no hay nada, amigo, no hay nada, no hay nada. Deberíamos dejar de hablar español para molestar al campeón mundial. Haz lo que quieren, ¿no? Fútbol por acá no interesa, nunca ha interesado y nunca interesará. Bueno, vamos a seguir Ay, carajo. Vamos a añadirle a la barra, thank you. Y quizás el siguiente punto, que es el más grande problema cuando se habla de mitos de la selva. Este sí yo creo que es el definitivo, ¿ya? Y yo creo que va a ser la razón. Y yo creo que va a ser ¿Seguro que no fueron competiciones para niños? No, no son para niños. No son para niños, porque están mezclados. Todo está mezclado. Cuando tú examinas, por ejemplo, en la mitología serrana, la mitología de la costa, encuentras muchos relatos bien maduros, vamos a decir así, bien hechos como para un público más adulto, ¿no? Porque hay situaciones bien complejas. Pero en algunos mitos de la selva, tú vas a encontrar cosas así como que y el dios del coquito se mezcló, se peleó con el dios del platanito. Y luego de eso, de esa pelea, apareció, no sé, del barrito apareció el hombre y hizo lo siguiente, ¿no? Entonces como que se nota como que o yo al menos lo noto, como una especie de un tono medio infantilón. Cosa distinta. El nuevo detergente Persil llega a Perú para acompañarte en las buenas acciones que a veces... Mucho más complejas. Hay relatos ligados a caucho, ya. A ese punto justamente quiero llegar, mi amigo Trollface. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace particularmente difícil revisar la mitología de la selva? Ya. Atentos acá porque yo creo que esta es la situación más complicada de todas. Y es la razón por la cual quizá mucha gente se puede perder en el asunto. Que a diferencia de la sierra o a diferencia de la costa, en donde hasta cierto punto se puede decir que había grandes concentraciones de... que va a sonar feo ya, pero bueno, lo voy a usar a falta de otro término. Grandes concentraciones de civilización, ¿ya? En el caso de la selva, no hay. Lo que hay es un montón de pequeñas tribus. O un montón de pequeñas comunidades, vamos a decirlo mejor, ¿ya? De pequeñas comunidades que en algunos casos son pequeñísimas. Y cada una de ellas tiene pero su propio abanico de mitos y leyendas. Algunos de ellos hasta se puede decir un poco ¿cómo se podría decir? Un poco contradictorias. Ya, creo que ese sería el término mejor. Contradictorias. De los chachapoyas hay, Pigeon. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los mitos chachapoyanos son prácticamente mitos serranos. Eso también me pasó. En algún momento también estaba revisando, bueno, para otra consultoría, estaba revisando mitos, vamos a decir así, más consolidados, ¿no? O que tengan al menos un poquito más de arraigo por testimonio cronístico. Ya, revisamos lo de chachapoyas. Pero eran más mitos de la sierra. O sea, estaban muy ligados a la sierra. No tenía tanta esencia como de la selva. En cambio, los mitos de los mitos ya de la Amazonía como tal son demasiado dispersos. Por eso es que no se puede, creo yo, opinión personal, ¿ya? No, eso sí no está avalado en ninguna cosa. Opinión personal, creo yo que no se puede hablar de una gran mitología de la selva porque no está junto todo. No lo está. O sea, tienes que en una comunidad tienen sus, no sé, 200 historias. Que incluye la creación del mundo, la situación de la humanidad, el renacer de varias humanidades, porque también hay varias historias que tienen que ver con con el desarrollo de varias humanidades, ¿no? Cómo la humanidad ha nacido, ha mimido, luego nació otra, ¿no? Salió de un coco, nació de nuevo, etcétera. Entonces, en todos lados hay esa situación, de que hay demasiados mitos y muchos son contradictorios. Por eso es que yo creo que ahí viene el gran problema de crear un gran abanico mítico de la selva. Es difícil, es muy complicado. No hay dioses principales. Bueno, hay por ahí Tupa, por ahí a veces lo mencionan, que eso está más para la tradición guaraní. Hay ciertos elementos, por ejemplo, que son, vamos a decir así, interseccionales, ¿no? Puede ser el caso del Chuyachac, el caso del bufeo colorado, el caso del Tunchi, ¿no? Pero si hablamos propiamente de dioses de la selva, está bien complicado. O sea, no es tan sencillo.
Por ejemplo, en la Biblia de los Kashinawa te hablan de los Kashinawa. En el libro de Estefano Varese, Sal de los Cerros, te hablan específicamente de una comunidad. Ahorita se me viene el nombre de la comunidad, pero ahí lo tengo anotado. En cuadernos antropológicos, igualito, ¿no? O sea, te hablan de grupos muy específicos y no se basan en crear una suerte de gran mitología. Entonces, el caso de la mitología de la selva es complicado, amigos. Es bien, bien, bien complicado. Entonces yo les diría que tengan mucho cuidado con la generalización, porque es difícil hacer que un dios que en una comunidad que es muy fuerte, muy poderoso, muy fuerte, XXX, en otra puede ser que ni sea conocido. Puede ser que ni siquiera sea conocido. Ahora, en algún momento intenté buscar el caso de Tesoros de la Selva, porque saben que hemos estado haciendo toda esta saga de tesoros a lo largo de todo el Perú, ¿ya? Un montón de tesoros hemos ido buscando. Pero en lo de la selva es difícil. Es difícil. He encontrado relatos pequeñísimos y muy genéricos. No hay como que, bueno, salvo que meta al Paititi a 2 horas, pues, ¿no? Pero tampoco es la idea. Entonces, es una situación, yo creo, totalmente distinta, ¿no? ¿A qué se deberá? No lo sé. Yo apelo a ustedes, o sea, ¿por qué creen ustedes que se debe eso? ¿No? Mi opinión personal puede ser, uno, la geografía. Puta, eso va a sonar bien siglo XIX, la geografía, del determinismo geográfico. Y dos, también puede deberse, puta madre, es que no, que suena bien cochino esto. Lo que pasa es que Kaufman, o lo decimos o no lo decimos, medio funable es lo que dijo Kaufman, pues. Dice José Tulo, debe ser difícil civilizarse regresar a la comida, dice. No sé, sí, está en Kaufman, creo, en ese libro que hace de los chachapoyas. Creo, si no me equivoco, porque ya lo comenté en otro directo. Creo que Kaufman le atribuye al hecho, o sea, ¿por qué estamos hablando de sociedades que no tienen el mismo nivel de complejidad que las sociedades serranas? ¿No? Y Kaufman le atribuye a que ellos estaban rodeados de recursos, ¿no? Estaban rodeados de recursos, cosa distinta del caso serrano, ¿no? Entonces, como estaban rodeados de recursos, no había necesidad de sofisticarse más para poder conseguirlos. En el cambio del caso serrano sí tenías que sacarte la rechucha para conseguir los recursos y eso obligó a la cultura serrana a sofisticarse más, ¿no? Cuestionable, debatible, funable hasta cierto punto, pero bueno, ya cada uno saque su propia conclusión. Ya la verdad personalmente no lo sé, no lo sé. Pero es un Hakuna Matata, ¿no? Literalmente. Pero esa es la situación de los relatos fantásticos de la selva. No es tan sencillo de hablar de una gran unificación. Por eso es que en la costa te encuentras dioses que son transversales a elementos culturales, a elementos civilizatorios, ¿no? Pachacama, que es transversal a cuatro sociedades, a 4 civilizaciones. Viracocha, el Inti, Illapa, o sea, es transversal a un montón de situaciones. Pero ¿dónde hay un equivalente de eso en la selva? O sea, si existe, porque sí existe, ponte que es válido para, no sé, 5 comunidades, ¿no? 10, 5, 15 comunidades. Más allá de eso, no hay. No hay. Por eso es que en el caso de la selva hay para hacer toda una chamba de recopilación de información, de recopilación de mitos, de leyendas. Sobre todo por eso creo que le gusta mucho a los lingüistas y a los antropólogos el caso de la selva. Pero es bien difícil, al menos, vamos a decir así, encontrar el núcleo, ¿no? Encontrar el elemento unificador, encontrar el elemento cohesional. Es complicado. Bueno, ya les dije ya la complejidad que hay de por medio, no es tan sencillo. Quien se anime, pues se anime. Quien se ve historias fue almorzando por un jaguar. Bueno, si acá hay gente de la selva, me imagino que debe tener algún tipo de idea, ¿no? Más o menos de la situación. Dice, creo que una combinación de geografía y clima que impedía el asentamiento de grandes duraderos y recursos tampoco hacían un asentamiento así sea necesario. ¿Qué sé? Impedían asentamientos grandes. Ah, ya. Y recursos que tampoco hacían un ambiente necesario. No se buscaban trabajos de lingüista. Es que no vamos a encontrar lo que queremos acá. O sea, tenemos que encontrar esto en recopilaciones de mitos y leyendas. O lo otro va a ser, soplar un trabajo de este tamaño para una historia, ¿no? Cosa que tampoco compensa. Sobre todo ni siquiera están donando, así que no jodan, pero... Ya, eso sí requiere trabajo, eso sí es pesado.
Sí, los mitos y leyendas de la selva, por otro lado, algunos de ellos son densos. No la mayoría. Yo creo que sí, estoy totalmente seguro. No la mayoría. La mayoría son medio simploncitos. Pero algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con el tema de las humanidades, de ciclos de ciclos de humanidades, ¿no? De primera humanidad, segunda humanidad, o ciclos de la Tierra, sí. Esos sí son medio complejitos. Pero es una complejidad rara, ¿ya? Quizás sea propio del lugar, de la zona, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice? ¿Cuánto tengo que pagar para obligarte a ver el musical de la Odisea? Dice, tienes que llenarme la barra. Lléname la barra y lo veo en HD 4K todavía. Y con canchita. Gracias a Ramón, dice, saludos tío Merlín, ¿tienes alguna recomendación de libros? Ya van a ver eso ya. ¿Recomendación de libros para Phil? Jueves, amigo, jueves. A menos que llenen la barra. Hola, mi nombre es Adrián. Saludos desde Arequipa. Oye, saludos hasta Arequipa. Lindo lugar, precioso. La ciudad más bella de todo el país, sin ningún tipo de dudas. Punto de contacto. Vamos a sumar, sería 8, 10, 12. ¿Y la Masía de Brasil es igual? No. No. Yo estaba revisando mitos guaraníes. No hay la misma lógica. Es difícil, amigos. Es bien complicado. Es que también ahí yo creo que entra otra cosa. Acá sí también voy a meter mi cuchara personal, ¿ya? Yo creo que entra otra cosa. Entra el tema de que, al menos de mi parte, yo no he tenido ningún acercamiento a la selva. O sea, ni por familia, ni por amigos, nada. Todo mi acercamiento a la mitología siempre ha sido serrana y costeña. Siempre, siempre, siempre. Pero, yo tengo algunos conocidos que son de la selva. Entonces, ellos sí tienen un acercamiento, vamos a decir así, de arraigo, no sé, de identificación con la selva, y sienten que sí hay una suerte de complejidad en los mitos y leyendas del lugar. Obviamente eso es porque han tenido... Que dice, ¿no conoces la anaconda? No, la anaconda es general. Además la anaconda lo han popularizado por el tema de los chamanes y toda esa huevada. Y está hablando de algo más adentro, más underground, pues. La vecina Chara, pues. Entonces hay esa falta de acercamiento también por un tema familiar, pues. O sea, no es que yo haya estado muy metido en el tema de la selva. En historia también es un poquito complejo el tema de la selva, sobre todo por el tema de las fuentes. Pero bueno, universo aparte, amigos. Ahí sí la cosa se complica más. Ahora, también tengo libros de mitos y leyendas de la selva. No tantos como quisiera. Debo tener unos 15 más o menos, ¿ya? Unos 15. Que son pocos. Pero es lo que hay, es lo que he encontrado. Viajar al Manu, no, eso es lo otro. Yo no quiero ir a la selva, mucho calor. No me gusta el calor. No es que no me guste la selva, no me gusta el calor, ¿no? Pero bueno, quizá algún día se dé. Que dice, la boitata sería una especie de análogo a la Yakumama, creo, su contraparte. La selva debe tener tanta mitología por todo lo que sucede ahí como la Yaimama. Sí, pienso que sí. Pero ¿hasta qué punto la evangelización también enturbia eso? Porque, claro, tengo entendido hasta el día de hoy, mucho proceso evangelizatorio en la selva. No solamente ya el catolicismo, sino también de algunos grupos, vamos a decir así, ¿no? De algunos grupos protestantes, evangélicos. Ahí es donde ya la cosa se perturba, pues, porque los sacas de su estado de, entre comillas, pureza y los llevas a la mitología cristiana, judeocristiana. Ahí ya la huevada se empieza a enturbiar, ¿no? Porque ya se termina haciendo ya puffy. Y esa vaina a mí ya no me gusta, porque ya se empieza a enturbiar todo. Ya, la mitología judeocristiana la conocemos, pues, ¿no? Ya está presente, siempre ha estado ahí al alcance de chapar la Biblia de la abuelita, ¿no? Pero de ahí, no. Bueno, ahora sí, vamos a contar algunas historias que he seleccionado para usted, caleta, ¿ya? Muy bien. Vamos a mostrar de dónde estoy sacando hoy día la información. Primero lo primero, es el caso, bueno, este ya es un clásico, pero de todas maneras se los muestro. ¡Oh, muchas gracias Silvia! ¡Thank you! Así se gana ese programa. Gracias. Sería 5678. Thank you, muchas gracias Silvia. Vamos a poner tu sonido. Oye, ¿el sonido? Ah, ya. Se había cruzado. Thank you. Vamos a poner esto. El segundo mejor libro de Toro Montalvo. Este es un clásico, ¿ya? Es un clásico. A mi juicio, el segundo mejor libro de Toro Montalvo, que es el de mitos,
y Leyendas del Perú, el tomo de la selva. ¿Por qué digo el segundo mejor? Porque hay otro que es mucho más grande y que compila costa, sierra y selva. Este son 3 tomos. El otro también son 3 tomos, pero son más gruesos. Este es como que la versión light, ¿ya? La versión más gruesa es más difícil de conseguir. Mucho más difícil de conseguir. Esta sí la puedes encontrar en cualquier lado. Este es el tomo de la selva. Hay costa, sierra y selva. Esta es como la versión resumidita, ¿ya? La versión resumidita. La otra... Les voy a mostrar la otra, ¿ya? Tengo la grande que creo también. Esta es la versión más grande. Son 3 tomos. Costa, sierra y selva. Es mucho más grande. Pero como les digo, esa versión grande es difícil de hallar. Es medio complicadito de hallar. También están los de América. Los de América también son 3 tomos. O son 4. No me acuerdo, pero son creo que 3, mínimo 3 tomos. Muy Resident Evil tu linterna, dice. Es una linterna bien potente, me la compré en Tacna. Ya. El segundo, bueno, es este de acá, que es la versión más resumida. Yo les diría, a ver, yo valoro mucho la obra de Toro Montalvo. De hecho, soy un gran admirador de la obra de Toro Montalvo. Pero yo les diría que compren principalmente solo esos 2. Porque en el resto de sus colecciones mitos y leyendas muchas veces se repiten. Se repiten. Entonces como que yo dije, ya, ay no ya, voy a comprar solamente algunos puntuales, ¿no? Porque eso sí se repite. Y eso que yo creo que ya tengo al menos varios libros de Toro Montalvo de mitos y leyendas. Y por eso les digo, he notado que sí se repiten. Entonces, yo les diría al menos si estás en la posibilidad de encontrarlo. Porque el precio no es muy caro de esto. No se suele vender muy caro. El problema es encontrarlo. ¿Quién lo venderá? Entonces es bien difícil de encontrar. Esto sí, como le digo que es la versión más chiquita, es más sencillo de hallar. Mucho más sencillo de hallar. ¿Ya? Ese es uno. 2. Está el libro de la obra antropológica de José María Arguedas, el tomo 2. ¿Por qué el tomo 2, mi querido tío Merlín? ¿Por qué? ¿Por qué el tomo 2? ¿Qué tiene el tomo 2 que no tenga otros tomos? Bien sencillo, porque el tomo 2 incluye la compilación de mitos y leyendas, mitos, leyendas y cuentos peruanos de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. ¿Ya? Francisco Izquierdo Ríos. Ojo, también lo puedes encontrar solo, ¿ya? Solo, o sea, aparte, ¿ya? El libro lo tienen en de bolsillo. Si es que estás ajustado de presupuesto, compra la edición de bolsillo. Está barata, está 25 soles por ahí. Si es que estás así opulento, si es que estás así con ganas de que te apesta la plata, cómprate la de ciruela. La de ciruela es muy bonita. Es muy bonita. O sea, es una edición sobria, ¿ya? Pero tú lo ves y se ve elegantona. Se ve elegantona la edición de ciruela. Muy bien. Hay más, pero vamos a ir sacándolos a medida que vamos llenando la barra. Ahí les voy mostrando. Muy bien. Vamos a revisar ahora sí los relatos de la selva y su composición. Hice justo ese tomo, lo vendí. ¿Cuál tomo? ¿De este de aquí? Ah, verdad. Antes de que metan la pata. Si vas a encontrar esto, yo te sugiero que compres de una vez costa y sierra junto. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que solamente se compra selva, o solo se compra sierra, o solo se compra costa. ¿Y saben cuál es el problema? Que después no vas a encontrar nadie quien te quiera vender los otros 2 tomos sueltos. Por ahí encontrarás a un loquito quizá que pucha, ya necesitado que lo vende ya. Pero usualmente no te lo venden solo, te lo venden junto. Entonces si tú te compras uno y después vas a querer completar la colección, difícil te lo van a querer vender. Al final vas a tener que hacer las burradas que yo hacía al inicio. Yo me compraba uno diciendo, ajio, estoy ahorrando, ajio, y nadie me quería vender los otros 2. Tuve que comprar otro juego, literalmente un juego entero y más lo que he botado mi plata que he hecho otra cosa. ¿Cuánto suele estar en este? La colección de los 3 me ha costado 60 soles. Acá incluso está el ticket, el precio. Los 3 por 60. No está caro, la verdad. No es tan... Teniendo en cuenta que son 3, no me parece tan caro. Como que 20 soles cada uno. Muy bien.
Ahora sí, antes de empezar, voy a traer mi agüita, un toque. Ya. La primera historia que hay de esta selección es la vaca que arrojaba fuego. O sea, sí hay historias bien random acá, ¿ya? La vaca que arrojaba fuego. A ver, este acontecimiento ocurre en un lugar llamado La Calzada. Creo que es una comunidad llamada La Calzada, que está a orillas del río Moyobamba. A orillas del río Moyobamba. Se dice que en este lugar, hace mucho tiempo, había una vaca que arrojaba fuego. No hay mucho misterio en eso. Era una vaca que arrojaba fuego por la boca y que era gigante. Al punto de que los habitantes del lugar le llamaban la vaca Huilca, una especie de vaca sagrada, algo así, ya la vaca Huilca. El tema es que vaca Huilca no permitía que la gente haga su vida con normalidad, porque si tú pasabas en un momento en que vaca Huilca estaba despierta, te terminaba pues rostizando. Dracaris decía la vaca, ¿no? En mugidos ahí. Te terminaba rostizando. Entonces, hubo mucho problema con respecto al tema de qué hacer con la vaca. Por lo que tengo entendido, a la bendita vaca no la podías vencer. Tampoco la podías mimir. Obviamente es una vaca mágica, como todas las vacas, ¿no? Hasta que la gente del lugar, la gente de la calzada, tuvo una idea, recontra casual, ¿eh? Decidieron de que tenían que eliminar a la vaca con un brujo. Con un brujo. Y se consiguieron un brujo. ¿Cómo haces para conseguir un brujo que mate vacas sagradas? No tengo ni la menor idea. La cosa es que llegaron a conseguir un brujo que trajeron de la zona de Pomacocha, ¿ya? La zona de Pomacocha. Se dice que conversaron con el brujo, le plantearon la situación, ¿ya? Le plantearon la situación, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes una chamba. El brujo creo que era curandero, ¿no? Pero dijeron, oye, ¿sabes qué? Vas a tener que matar a la vaca. Vas a tener que matar a una vaca mágica. ¿Cómo es esa audición para que un brujo te diga que está en capacidades de eliminar una vaca que bota fuego? No tengo ni idea. La cosa es que finalmente lo logró. Se dice que llevaron al brujo, aceptó la misión, llevaron al brujo y el brujo peleó intensamente. El brujo full reseteazo. El brujo peleó intensamente con la dichosa vaca hasta que finalmente se dio cuenta de que no podía eliminar, vamos a decir este término para no mencionar el otro, ¿ya? No podía eliminar a la vaca, no podía hacer eso. Así que decidió hacer otra cosa, que es desterrar a la vaca. Esta vaca, ¿dónde fue desterrada, amigo Merlín? ¿Dónde fue desterrada? Quiero visitar a la bendita vaca. La vaca fue desterrada a la laguna de Cochaconga, así se llama, la laguna de Cochaconga. ¿Vaca al exilio? Sí. Se dice que a partir de ese momento, si tú estás, bueno, no sé, pues navegando o tener alguna actividad cerca a la laguna de Cochaconga, es muy probable, bueno, es probable, me imagino, no creo que sea muy probable, pero es probable de que esta bendita vaca, la vaca Huilca, salga y, ¿no? Te termine consumiendo. Te termine consumiendo. Por eso se dice que en la laguna de Cochaconga, probablemente, puede estar este ser fantástico por allí. A ver, este relato me llama la atención por una razón. Porque se parece mucho. Qué casualidad, ¿no? Se parece mucho a los relatos que hay con respecto a tapados en Puquiales, ¿no? Los tapados o tesoros en zonas de Puquiales también suelen estar asociadas a eso, a vacas o a toros que se dice que están dando vueltas por el lugar y que esta acción que hace el animal es una acción que da a entender de que él está cerca a un lugar sagrado o un lugar en todo caso donde hay algún tipo de tapado. Otras historias, claro, y ese dice lo mismo, sí, es muy similar, ¿eh? Es muy similar. Quizás por ahí vino el relato, a lo mejor alguien lo trajo a la zona y lo adaptaron al contexto selvático. Otra cosa que también me vino a la mente es la historia de que dentro de algunos volcanes hay toros. Dice que hay toros, pucha, no sé, toros fantásticos, pues será, ¿no? Que en algunos casos salen desde sus huecos, ¿no? Desde los huecos del volcán, salen y se enfrentan.
y se enfrentan entre ellos, ¿no? Se terminan enfrentando entre ellos. El resultado de este enfrentamiento es que uno de los dos toros muere, uno de los dos toros es eliminado, y por ahí alguna persona afortunada, ¿no? Uy, tú no sabes lo random que se va a poner después, JR, no sabes, te va a poner recontra random. Y alguna persona afortunada que pasa por ahí, ¿no? Que pasa por ahí, encuentra el cuerpo del toro que ha mimido y le corta un pedazo de carne para llevarlo a su casa para comer. Y cuando llega a su casa resulta que la carne es oro, ¿no? Resulta que la carne se convierte en oro. Interesante. Este mito lo recopila Argueda, si no me equivoco. Termina haciéndose muy parecida a varias historias ahí. Ah, Benítez tiene un buen comentario. Dice, además cualquier relato fantástico de vacas o toros es poshispánico. Totalmente cierto. Me parece un comentario muy acertado. Totalmente cierto. Ahora, hay que también tener algo en cuenta aquí. Como ya les dije, en algunos casos cuando sucede la conversión al cristianismo, a los mitos clásicos, ¿no? Que me parece un comentario muy acertado. Totalmente cierto. Ahora, hay que también tener algo en cuenta aquí. Como ya les dije, en algunos casos cuando sucede la conversión al cristianismo, muchos de estos mitos se terminan juntando, se terminan uniendo a los mitos clásicos, ¿no? Que vamos a decir así, los primeros mitos que han podido generar estas sociedades. Entonces por ahí se han podido juntar, se han podido mezclar y crear pues estas versiones. Nuevamente, como les decía, en el caso de los duendes, ¿no? Que ya hicimos un programa hace bastante tiempo ya en el caso de los duendes. Lo que decía Luis Millones era de que en la época del incanato no había duendes. O sea, el duende no tiene ninguna asociación a lo prehispánico. Lo que sí había, y esto lo decía Guamán Pomo, era que los incas pensaban que acá no hay odisea, amigo, no hay ninguna odisea acá, de que dentro de las casas de los incas, bueno, de los pobladores, de los habitantes, había una especie de pequeño espíritu que caminaba entre los rincones de la casa, ¿no? La hipótesis mía es que probablemente cuando sucede la conquista, esta idea de un pequeño espíritu habitando los rincones de la casa se pudo haber asociado al tema de los duendes que trajeron los europeos, ¿no? Entonces ahí podía haber un proceso de conversión que terminó generando las historias de duendes hoy día, como el caso de los muquis, el caso de los chinchilicos, los anchachos, etcétera. Los duendes, el nombre llegó con los españoles totalmente. Eso no es autóctono. No hay duendes en la mitología prehispánica. No existen. No hay esa concepción. Ah, ya me acordé de lo que sí hay. Ya, esto de carajo, ya. Es lo importante de amigos arqueólogos, carajo. Dicen que dan buenos datos estos huevones son. A ver, siempre me dicen que no les gusta que mencione sus nombres, ¿ya? Porque celo dentro de los arqueólogos, ¿ya? Pero una vez, la que todo chismecito histórico, ¿ya? Un amigo que yo estimo mucho, o sea que no lo voy a visitar seguido, también soy mal agradecido, carajo. Un amigo que yo estimo mucho es especialista en lo que es cerámica, es arqueólogo especialista en cerámica, ¿ya? Muy conocido el pata, ¿ya? Quien sabe que los probablemente el maña, muy conocido, ¿ya? Me acuerdo que una vez fui a su gabinete de trabajo. Entonces él me empezó a mostrar, pues, ¿no? Algunas de las cosas que habían excavado, casi digo el lugar, no, mejor no digo el lugar, que habían excavado por el norte chico, ya, punto. Y entonces me dice, Martín, mira este cerámico, me dice, ¿no? Y me muestra una cerámica en la que hay, claro, no era la clásica cerámica de, sí, es el del fantasma de la niña, esa, ¿ya? Por eso tampoco me gusta que diga su nombre, porque él me va a contar unas cosas así fantásticas, y dentro del celo arqueológico, pues tú cuentas eso y ya te quemaste, pues, ¿no? Entonces, por eso prefiero guardar la identidad, para no traicionar su confianza. Me muestra una cerámica en la que hay una escena de vida cotidiana. O sea, es como que una familia que está cocinando y afuera hay personas mirando, ¿no? Hay personas esperando. Parece que estuvieran haciendo como una especie de banquete. Y la gente afuera está esperando. Pero lo raro de ese cerámico era que en el piso había alguien echado así. Pero no estaba sentado, estaba tirado en el piso. No era pintado. Era en figuritas, o sea, en pequeñas figuritas de cerámica que estaba encima de la figura, que era como una gran vasija de cerámica. Y me dice, ¿notas algo raro en este cerámico? Obviamente yo no soy experto en cerámica, yo no chambeo con el tema de cerámica. Y le digo, mira, lo único raro que veo es que todos acá están parados, como que mirando a qué hora está la comida, y esta persona está en el piso, está echada en el piso y está así, ¿no? En otras está así, pero siempre está tirada en el piso.
Y él me dice, esa figura siempre ha dado problemas. Y yo, ¿por qué? Dímelo, por favor, dímelo. Me dice, esa figura siempre ha dado problemas. Nadie sabe qué es, pero aparece. Le llaman de forma, ¿cómo decirlo? De forma informal, ¿ya? Le llaman de forma informal el perezoso, porque siempre está echado. Pero él me dice, esa figura es bien recurrente en varias cerámicas, bien recurrente. Nadie sabe qué es, o sea, nadie le ha podido dar una interpretación. Para los que no saben o no están enterados, ojo, los cronistas no reconstruyeron de forma escrita el mundo antes de los incas, solamente de los incas en adelante, ¿ya? Por eso es que no hay información. ¿Qué tipo de problema? El problema es que no se sabe qué representa. Es una persona que está tirada en el piso, así, como que relajado, tranquilo, y el resto, todo el resto está como que ahí, o está trabajando en la cocina, o está mirando cómo cocinan, ¿no? O sea, él me dijo que algunos arqueólogos hipotetizan, ¿no? Sacan la hipótesis de que probablemente se trate de una divinidad, ¿no? De una divinidad que está ahí expectando, ¿no? El mundo de los hombres. Pero porque su actitud siempre es relajada, ¿no? Pero es una divinidad chiquitita, pequeña, porque no era, o sea, no es que creo que tenga el tamaño del resto de hombres, es más pequeñito. ¿Un duende? O sea, imagen de un duende, no sé qué será, ¿no? Pero no me sorprendería, como le digo, como la hipótesis de Luis Millones, de que, claro, hay espacios dentro de la casa donde se decía que había pequeños espíritus, ¿no? Pequeñas, carajo, no tengo el título, no tengo el término preciso a la mano, ¿ya? Pero ya ustedes me entienden, ya. Quizá a lo mejor cuando llegan, claro, los españoles y traen estas historias de duendes, ¿no? Por ahí se mezcló. Y decían, debe ser, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No habrá sido el hijo del dueño? Tendrías que ver la cerámica. Es que no sé ni cómo se llama. Intenté buscar también el nombre de El Perezoso en cerámica, pero me salen otras cosas. Le voy a pedir, ¿ya? Le voy a pedir. ¿Hay imagen? No, no hay imagen. Yo le había tomado foto. Pucha, pero ¿dónde estará? Tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. Esa cuña dice. Pero dice que así hay. Así hay situaciones. Así hay situaciones en las que no se puede. O sea, no se puede determinar. ¿Qué dicen? ¿No es el complejo de Pacatnamú? A ver. Y saben, amigos, que pueden apoyar al canal con su Yape, su Plin, su Superchat, su regalo de membresías. Que me apoya muchísimo. Pacatnamú. No, este tengo otro lado. O no, o sí. O sí, o no, o sí o no. No. No, igual aunque esté tampoco te diría porque lo puedo quemar a mi pata, mejor no. Bueno, ya ustedes busquen. La cosa que está por ahí. Le voy a preguntar cómo se llama exactamente, ¿ya? Porque no recuerdo bien, no recuerdo muy bien. ¿Es también una cultura? Sí, sí. Es. Y es más, si no me falla en la memoria, porque casi ya puedo estar pecando puedo estar pecando ya de desmemoriado. Creo que aparecen otras. Ya, creo. Porque yo recuerdo de niño haber visto esa figura. Así que es un personaje chiquito, ¿no? Así está echadito en el piso ahí como que relajadito. ¿Ya? Eso. Es bien chévere. Es bien chévere. No sé qué cultura es, amigo. No me acuerdo. Tendría que preguntarle al amigo. Ahorita debe estar jateando ya, pero tendría que preguntarle, amigo. Además creo que ahorita está de chamba. ¿De niño veían duendes? No. O no. No veía. No veía. Uy, qué chismosos son ustedes. Ya miren, le voy a preguntar, ¿ya? Pero ahorita no, pues ahorita miren, son las 9:15 de la noche. Ya estar en familia, es un domingo, no sean hambrientos, pues, por favor. Le voy a preguntar en la semana, ¿ya? Acerca del perezoso. De ahí ya para que ustedes lo vean. Y les mando fotos, ahí la siguiente semana les muestro fotos. Pero por favor, colaboren acá con el stream, por favor. Acá está estamos recontra famélicos aquí, por favor. Sí, ya pego mi incentivo. Puta madre. Van a preguntar, ¿ya? Puta madre, carajo. No. Voy a mutearme un rato, ¿ya? El chisme puede más. Está pidiendo rapidito. Bueno, vamos a...
Ya lo he visto en línea, así que debe estar conversando, ¿ya? Debe estar haciendo algo por ahí. Bueno, vamos a la siguiente historia. Ah, ¿qué carajo? Ah, no, hay un yape. Vamos a revisar el chisme, puede más, está pidiendo rápido. No, pero es que también... No me... ¿no? Lo que pasa es que bueno, él se encarga principalmente de lo que es cerámica, ¿ya? Porque en arqueología también hay especialidades. Él es full el tema de cerámica. Y en una de sus excavaciones habían encontrado una momia, que era la momia, bueno, una momia chiquita, ¿no? Me imagino en un contexto funerario, no creo que sea en contexto necesariamente de Capacoche, porque Capacoche son lugares altos, ¿no? Bueno, la vaina es que no había dónde llevar la bendita momia, pues, porque ya prácticamente ya estaban de salida. Y por esa noche decidieron guardarlo en su gabinete, en el gabinete donde él trabaja, ¿no? Y esa noche, justo un amigo suyo se quedó a dormir con él en el gabinete, porque ya era tarde para ir a sus casas y todo eso. Entonces, dice que estaban durmiendo, ¿no? Ah, este amigo que fue a dormir con él al gabinete no era de su equipo, era de otro equipo que no sabía lo de la momia, ya no sabían para nada de la momia, ya. O sea que llegaron al gabinete a dormir, entonces como era un lugar de trabajo, netamente, no hay camas, pues, ¿no? Ahí agarras tu bolsa de dormir y te plantas en el piso. Dice que estaban durmiendo y de pronto su amigo le dice, o sea, lo despiertas, pues, le dice, oye, Rubencito, oye, ¿no? Y Rubencito, ¿qué fue? Oh, cayó Troya, ¿qué cosa? Oh, Rubencito le dice, oye, ¿hay una niña acá? Me dice, ¿hay una niña acá? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Dice, ¿hay una niña acá? No, le dice, acá no hay ninguna niña. ¿Para qué habría una niña acá? Dice, acabo de ver una niña, dice, acabo de ver una niña, se ha pasado corriendo por el pasillo. Ah, la mierda, se le bajó la presión, ¿no? Porque dice que el pata se había levantado para ir a orinar al baño y cuando se levantó dice que había una niña corriendo por el pasillo. Ah, la vez, no hay ninguna niña, lo que sí hay, mucha parece el cadáver de una niña, sí hay un cadáver, ¿cómo que hay un cadáver? Y ahí le cuenta de que habían traído una momia de la excavación y que estaba, o sea, la habían puesto en un cuarto cerrado, ¿no? Pero bueno, el chico dijo que había visto pues una niña correr, ¿no? Por ahí por los espacios del gabinete. Oye, ¿qué tengo acá? Tengo una cana brillante. Ah, no, tengo una cochinadera. Pero bueno, pasa así. Para los que les gusten esas historias de arqueólogos, historias fantásticas contadas por arqueólogos, busquen el libro Sombras y Susurros. Ahorita ya salió el tomo 3. Yo no tengo el tomo 3, yo tengo el tomo 1 y tomo... Yo hice 2 programas de misterios de arqueólogos, ¿ah? Está aquí en Radio Misterio. Solo tienes que unirte a la sección de miembros. Aquí le picas acá abajo donde dice unirse. Le picas a la opción de gran mecenas y está 15 soles al mes. Y encima te llevas contenido adicional porque hay streams exclusivos y hago entrevistas también a historiadores, intelectuales, escritores, hasta expresidentes entrevistados en esa parte. Así que 15 soles al mes y accedes a todo Radio Misterios. Es el episodio casi 200, ¿ah? Y ha habido acá misterios de todo tipo. Si te unes, busca el capítulo de misterios de arqueólogos. Mali, no solo hay mexicanos, hay peruanos. También hay misterios peruanos. Pues digo, revisen ahí el programa y si pueden compren el libro que está en Busca Libre. Finísimo. Yo tengo el tomo 1 y el tomo 2. El 3 todavía no lo tengo. Creo que todavía no lo han subido a Busca Libre. Tendría que revisar. Si lo han subido, lo compro mañana mismo. Pero revísenlo, de verdad. Muy buenas historias. No se desanimen si es que leen las primeras y no les gusta. Gente que conoce dónde está Zaposoa, yo personalmente no la conozco. Dice, en el tomo 3 también hay historia de una peruana. Ah, mira, ya tienes el tomo 3, maldito, te odio. Ya bueno, ya de ahí buscaré el tomo 3. A ver. Dicen que antiguamente, había una ciudad llamada Zaposoa. Tengo entendido que ahorita también hay una que tiene ese nombre, ¿ya? Pero dice que antes había una antigua Zaposoa. En esta antigua Zaposoa, dice que era una ciudad bien próspera. Bien próspera. Ah, San Martín, ya no sabía. Y como digo, yo sí, al menos de la ciudad soy muy ignorante, no lo conozco mucho. Era una zona, dice que era muy próspera. Tenía bastante comercio, una población floreciente, muchos recursos, ¿no? Hasta que un día atacó la nación que ganó el mundial, carajo. Llegaron los españoles, dice, ¿no? Llegó un español. Este español se llamaba Lope de Aguirre. Llegó un español llamado Lope de Aguirre. Resulta que cuando llegó Lope de Aguirre, la gente en la antigua Zaposoa huyó despavorida. ¿Por qué? No porque llegaron los invasores, ¿eh? O bueno, en este caso, no sé, un invasor conquistador. Bueno, no por eso. Huyeron despavorida porque
Lope de Aguirre estaba deforme. Sí, amigos, estaba deforme. Decía que tenía un cuerpo deforme, un brazo más grande que el otro, ¿no? Una cosa así. Entonces la gente se horrorizó de su monstruosidad y lo que hizo fue meterse dentro de la iglesia. Acá sí esta historia me parece... Todavía no terminé la historia, ¿ya? Pero acá quiero hacer un comentario del editor, ¿ya? Esta historia sí me parece bien... medio pendejita porque estamos hablando que han llegado los españoles y había una iglesia. No, o sea, no tiene sentido que haya una iglesia. Pero bueno, ya esa es parte del lore que crearon ahí. Maldito sea George R.R. Martin. Bueno, sí que la gente se metió a la iglesia, ¿ya? Se metió a la iglesia, se encerró en la iglesia porque no querían ver la imagen monstruosa de Lope de Aguirre, ¿no? Entonces el español empieza a revisar, dice, en el pueblo, ¿dónde hay horro, carajo? ¿Dónde hay horro? Dice, ¿no? Horro, dice, ¿no? Y no encontraba... ¡Ay, ya me respondí el arqueólogo ya! Mira, ahorita les muestro. Voy a terminar la historia, ¿ya? También le jodido, espérate, voy a mandar un audio. Man, gracias, te pasaste. Ya, si puedes, si encuentras la foto, después me la envías, por favor. Ya, pues, no había. Ya. Bueno, ¿qué cosa sucede? Pues que dice que el español estaba buscando oro y no había, pues, no había. Hasta que dijo, aguanta, dice, ¿no? Por algo esta gente se ha metido a la iglesia, carajo, dice, ¿no? Entonces lo que hace es, él va hacia la iglesia, ábrele puertas de la iglesia, ¡plag!, ¿no? Y no hay... Bueno, perdón. Abre las puertas de la iglesia y la gente horrorizada decide huir hacia la selva, ¿no? Entonces dice que el español adentro de la iglesia encontró un montón de reliquias de oro, pues, ¿no? Dice que había un montón de figuras de oro y empezó pues a meterlas a su bolso, ¿no? Pam, ¿no? Una vez que llenó su saco de figuras de oro, sale de la iglesia, contra la Copa del Mundo, sale de la iglesia y se da cuenta que afuera de la iglesia hay un charquito de agua, un pequeño charquito de agua. En este charquito de agua, ¿no? Sé que mira y dice, no es nada, ¿no? Avanza y de su saco se cae una figura de oro, ¿no? Pero cuando cae esta figura hacia el charco, dice que la figura no es que ahí cayó y se paró por el piso, ¿no? Porque es un charquito, ¿no? Lo que sucedió fue de que de ese charco empezó a emanar una gran... Los cybers nos han hecho creer que son días para ahorrar, pero detrás de esa linda promesa se esconde... cantidad de agua. En este charquito de agua, ¿no? Sé que mira y dice, no es nada, ¿no? Avanza y de su saco se cae una figura de oro, ¿no? Pero cuando cae esta figura hacia el charco, dice que la figura no es que ahí cayó y se paró por el piso, ¿no? Porque es un charquito, ¿no? Lo que sucedió fue de que de ese charco empezó a emanar una gran cantidad de agua, pero así enorme, ¿no? Psh, ¿no? Squirt, ¿no? Una gran cantidad de agua que terminó sepultando el lugar, ¿no? Terminó creando una laguna en ese lugar. Se dice que esa laguna actualmente está custodiada por un animal, por un toro. Dice que hay un toro que está ahí rodeando el lugar y que aparentemente está cuidando algunos tesoros en ese punto, ¿no? La gente que se fue como sobrevivientes se fueron para la zona de El Ingainal, así se llama, El Ingainal. Creo que es el nombre de un árbol, si no me equivoco. Pero bueno, ahí quedó sumergida esa posada. A ver, Luigi tiene acá un dato interesante. Dice, López Aguirre llegó a su expedición a los Magallanes cuando esa zona ya estaba... Ah, ya estaba evangelizada. Ya, ahora tiene más sentido. Pero, claro, entonces eso tendría sentido... Claro, porque no se horrorizan del español, se horrorizan de su deformidad. Tranquilamente podría ser razonable. Sí, buen punto. Ya, a ver, antes de comentar esto, ¿ya? Vamos a comentar lo que me mandó
The Archaeologist, el Indiana Jones. Ya mira, dice, jaja, se ríe, jajajaja, dice. Déjame buscar una foto, dice. Lo que pasa, a ver, escuchen, carajo, escuchen, ¿eh? Dice, lo que pasa es que hasta donde yo sepa, no hay un estudio concreto sobre ese personaje, pero es muy recurrente en la iconografía, así que algunos lo llaman perezoso como una especie de convención interna. Acá hay una imagen del perezoso, ¿ya? Acá está. Así para siempre, echadito. Ahí está, ya la han visto ya. Ahí está, código perezoso, dice. No sé si lo ven bien. Ahí está echadito el man. Ya, por ahí quien haga sus averiguaciones, que la haga ya. Que la haga. Bart Simpson dice. Bueno, así hay cositas, pues hay cositas. Ya, Lenny, ahí lo reviso. A ver. Pensé que era un perezoso de verdad. No, ¿qué hace un perezoso de verdad? Le llaman perezoso porque está echado. ¿Qué tal, gatito? Porque está echado. Porque está echadito siempre. No vi nada, solo cuadros. A ver, pensa ciego, por favor. Mira arriba, en la parte de arriba de los cuadritos. Esta parte de acá. Ahí está echadito. Míralo bien. Acá está su potito. Acá está su potito, está ahí inclinado. Y está con sus manos cruzadas, mira, acá. Ahí está. Está cruzadito. Pero no tenía terceras personas. Sí, lo que pasa es que me ha enviado una foto más detallada del perezoso. Pero él también tiene otras cerámicas donde aparece, esta vez en una escena de una suerte de almuerzo, ¿ya? O sea, me dice que no es en un solo lugar que aparece en varios escenarios de la iconografía, me imagino que costeña, pues, me imagino, ¿no? Pero está interesante, no deja de sorprender. Lo chévere de la arqueología es que complementa mucho la historia, ¿no? Es bien chévere, pero también las mechas son bien fuertes, ¿ya? Pero también es bien chévere, es bien divertido. Una carrera bien paja. A ver, el caso de Zaposoa es un caso que está muy difundido, sobre todo a partir de los estudios de lagunas. Mira, eso también hay un montón de derecho, pero a lo largo, ¿qué tal, Danielita Preciosa? A lo largo de todo el Perú, hay bastantes relatos de lagunas que de alguna u otra manera nacen de forma fantástica, ¿no? Quizás el relato más conocido es el relato de un dios apareciéndose en medio de una fiesta vestido de mendigo, pidiendo la ley de Zeus, pidiendo comida, y nadie le da comida. Entonces, como nadie le da comida, de pronto alguien se compadece, una mujer, un hombre, alguien se compadece y le dice, oye, ¿sabes qué? Puta, tú puedes ser Odiseo, mejor te doy comida, ¿no? Te doy comida, te doy bebida, y el dios, que obviamente no necesita comida ni bebida, simplemente está probando la sensibilidad de la población, ¿no? Probando la sensibilidad de la población, le dice, mira, toda esta gente miércoles no me ha dado nada, dice, ¿no? Tú al menos te has dignado en invitarme a algo. Me dice, por eso te voy a ayudar, le dice, ¿no? Esta noche voy a destruir este lugar, o la voy a hacer M, weón. Voy a enviar al Escuadrón Verde acá, lo voy a hacer M, ¿ya? Así que la única persona que se va a salvar eres tú. Sí, está en Dioses y Hombres de Huarochirí, o el manuscrito de Huarochirí. La única persona que te vas a salvar eres tú, le dice, ¿no? Vete del lugar con tu familia y no mires atrás, porque si mires atrás te vas a convertir en una estatua de piedra. Vete, lárgate, ¿no? Y al igual que el relato de Lot, porque es básicamente esto una copia del relato de Lot, la persona se va y una de sus hijas o una de sus familias, ¿no? Voltea atrás, y si no me crees, pregúntale a Lot. Mira atrás y ve la destrucción. Claro, que a diferencia del relato de Lot del Antiguo Testamento, la destrucción se produce con fuego, ¿no? Se supone que cae cae, no sé, un bombardeo nuclear, no sé, pero cae fuego del cielo que destruye la ciudad. En el caso de este relato, en el caso del relato de las lagunas fantásticas,
lo que sucede es un huaico o un aluvión que termina sepultando la ciudad y creando una laguna. Obviamente este es un relato inspirado del cristianismo, ¿ya? Es un relato inspirado del cristianismo. Si es que probablemente no es más antiguo, ¿no? Sumerio, qué sé yo. Pero tiene esta connotación, ¿no? Tiene esta connotación. Ah, mira, el perezoso de Chancay, ya bacán. Ahí, por favor, si hay especialistas, complementen la información. Ya, esa historia es muy popular a lo largo de todo el Perú. Y es la historia que genera los mitos de algunas lagunas, ¿no? La laguna de Aricota de Tacna, por ejemplo, tiene esa historia. Creo que la laguna de Paca también tiene esa historia. Hace poquito está en la laguna de Paca. Muy lindo lugar, muy bonito. Hay buenos patitos lindos ahí. Y probablemente si has vivido en regiones o vives en una región o has escuchado o has tenido contacto con gente, vamos a decir así, autóctona, habrás escuchado también esa historia. Es muy común. Es medianamente común. Es muy común, es muy común. Wilfredo Carnas dice, eso explica por qué cuando llegas a un pueblito en fiesta la gente te invita a trago y comida. Me pasó 3 veces y me decía trekking por Bolivia. Sí. En los mitos... A ver, de hecho, esa es la conclusión que tiene Efraín Morote Best. Hay un libro muy bueno que se llama Ciudades Sumergidas, que es de Efraín Morote Best. Ese libro es muy, muy chévere, ¿no? Es medio difícil de encontrar, ¿ya? Creo que el Cronista ahorita tiene 2 ejemplares. Creo, la librería del Cronista tiene 2 ejemplares. Es uno de color doradito. Creo que tiene 2 ejemplares, pero ojo, les aviso que no es un libro barato. Así está. A veces lo venden medio carito, a veces lo venden mediano, pero bueno. La cosa que en ese libro de Efraín Morote Best, él tiene como una especie de mapeo de qué lagunas tienen esa historia. Tiene ese como una especie de mapa de qué lagunas cumplen ese requisito de ser lagunas generadas en un entorno fantástico. La conclusión de Morote en ese libro justamente es de que, bueno, es una conclusión obviamente de Efraín Morote, ¿no? No es una conclusión general, ¿no? Es que una de las razones por las que en las zonas rurales la gente es tan amable con las visitas puede deberse a eso, a que en los primeros mitos, en estos mitos y leyendas de la costa, de la sierra, siempre se repite una historia que es casi arquetípica de un ser divino vestido de mendigo, visitando lugares festivos pidiendo comida. Y entonces, claro, en el Manuscrito Guarochirí hay más historias, ¿eh? Hay más historias similares y hay historias en las cuales no le dan comida, ¿ya? No le llegan a dar comida y se achora. Por ejemplo, Pariacaca, que bajaba a los lugares festivos y pedía chicha. Nadie le daba chicha y te mandaba un aluvión, te mandaba un tornado, no sé, te hacía algo. Entonces, la conclusión de Efraín Morote es que probablemente la gente se ha quedado con esa idea de ser amable con las visitas justamente por el miedo a que tú puedas ser un dios disfrazado, ¿no? Puede ser que seas un dios disfrazado. Entonces, no, mejor te doy. Puta, en realidad eres un otaku de Arenales, weón, pero qué chucha, igual tienes que darle algo ahí. A ver, o sea, ¿tú me quieres decir que sus mitos son todos moralizadores? ¿Me han mentido todavía? ¿Dejo de sacrificar algo? No. A ver, ya. No es un tema que debería abordar acá, ¿ya? Pero muchos de los mitos que los españoles, vamos a decir así, utilizan para evangelizar, son moralizantes, porque tu objetivo es convertirte a otra religión. Entonces, tiene que haber mitos de corte moralizador, de que tú tienes que ser bueno con Dios o te va a pasar esto, tienes que creer en Dios o te va a pasar esto, ¿no? Esas historias se han mezclado con las historias originales. Entonces ha habido un proceso de sincretización y en ese proceso de sincretización lo que ha ocurrido es que nos llegan esas versiones hasta nuestros días. La chamba del que se especializa en estas cosas, que debe ser un historiador, un antropólogo de preferencia, ¿no? Es tratar de separar eso, ¿no? O sea, ¿qué parte es mítico, vamos a decir así, cristiano, o qué parte es no sé, del relato original andino, ¿no? Entonces hay que hacer la separación, y a partir de ese proceso de separación se tiene que hacer la conclusión. Hoy, ¿qué eres? 9:38. Hoy no hemos llegado ni al 10% de la no, estamos 15%. ¿Dónde está? Dice que un día Juan Antonio
había salido de... Dice, historia del Curiaco. Esta es la historia de un hombre, para contarlo con una... Puta, así como Travis Scott en la Odisea y con mi bastón. Esta es la historia de un hombre llamado Juan Antonio del Curiaco. De la Odisea y con mi bastón. Esta es la historia de un hombre llamado Juan Antonio. Dice que un día Juan Antonio había salido de su casa, se había ido pues a trabajar como siempre, hasta que pasó por un estanque de agua. Y dice que en ese estanque de agua vio unos pececitos, ¿ya? Vio unos pececitos que eran de color dorado. No pescaditos no. No todo es plata, pero me lo encuentran afuera, chucheta. ¿Qué te gratis? ¿Qué te hago? A ver, dice que vio unos pececitos de color doradito. No sé si ese es el nombre del relato, Curiaco, no sé, ahí ustedes ya quizá conozcan ya, pero vi unos pececitos de color dorado. Él quiso agarrar los pececitos, ¿no? Quiso agarrar los pececitos, pero no podía, dice que los pececitos ¡flup! Se abrían, y cada vez lo iban llevando más allá, más allá, más allá.